Bueno, ya estamos con Luis Garbía, profesor en ICADE, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE, comillas. Luis, siempre un placer analizar la actualidad económica contigo. ¿Cómo estás? Placer compartido contigo, Hugo. Muchas gracias por darme voz y una maravilla estar con vosotros otra vez. Bueno, vamos a comenzar con datos que preocupan y bastante. Son los datos del desempleo. De hecho, tuvimos un mes de diciembre de los que peores se recuerda, ¿no? Ya volvemos a superar los 3 millones de desempleados. Sí que es cierto que el desempleo es una cuestión estructural ya de España, por desgracia, máxime si hablamos del desempleo juvenil, pero sí que ahora hay este debate, ¿no? Esta discrepancia entre si estamos contabilizando realmente los desempleados de facto y si hay que contabilizar los llamados fijos discontinuos o no, porque hay, claro, una diferencia importante entre los datos que nos arroja oficiales del gobierno y los que podemos ver, por ejemplo, en la EPA, que en esa encuesta sí que mide de una forma más cierta quizás el número de fijos discontinuos que existen en España y que gran parte del año son desempleados y que cobran prestación de desempleados. Sí, totalmente de acuerdo. El problema ¿cuál es? Que si en lugar de fijarnos o de realizar las reformas estructurales que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es maquillaje de cifras, pues al final pasan estas cosas y es que los datos se distorsionan. Llega un momento que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, si es la EPA, a quién tenemos que escuchar, si es el gobierno. Y lo que podemos ver es cómo hemos pasado claramente de temporalidad en el trabajo a precariedad, porque al final los nuevos fijos discontinuos, pues lo que estamos viendo es cómo no están superando el periodo de prueba, pero no porque sean malos trabajadores, sino simplemente porque en lugar de tener el típico contrato laboral eventual que teníamos antes, obra y servicio, los contratos que teníamos antes, ahora estamos pasando a los fijos discontinuos que son fijos, pero no superas el periodo de prueba y al final tiene el efecto es exactamente el mismo que el que teníamos antes, pero distorsiona los gráficos y el exceso de paro que estamos viendo ahora yo creo que obedece esto, aunque sacar conclusiones con todo el maquillaje que tenemos encima cada vez es más difícil, porque es muy difícil saber de qué estamos hablando, Hugo. Lo cual esto es un riesgo importante, no solamente por desconocer la realidad, sino para tomar soluciones. Es decir, cuanta más información tengamos disponible, tanto los agentes políticos, el gobierno, como también los economistas, politólogos, es decir, las personas que nos dedicamos a estudiar cómo está la realidad política, económica y social, pues es que es muy difícil sin tener la información correcta, ¿no? Y es increíble que estemos en pleno año 2022 o 2023 con un baile de cifras en cuestiones tan relevantes como son el desempleo, ¿no? Por ejemplo, o tantas otras cuestiones que también hay bailes de cifras. Cada vez esta paradoja a la que haces referencia cada vez es mayor y más chocante. Y además, durante este año que tenemos elecciones, va a ir a más. Va a ir a más porque estamos en un momento en el cual todos podemos ver en tiempo real un montón de información asociada con tráfico, información asociada con catástrofes naturales. La gente publica en Twitter en tiempo real. Hacienda nos controla en tiempo real y la administración pública, salvo Hacienda, sigue trabajando, sigue funcionando en el siglo XIX o al menos en el siglo XX. El problema que tenemos es eso, si no puedes medir no sabemos lo que está pasando. Vienen elecciones por delante y creo que las reformas estructurales que necesitamos de momento no lo vamos a ver y eso lo que va a hacer es que la bola de nieve, el globo cada vez se hinche más y antes o después el elefante que tenemos en la sala, y estoy pensando en pensiones, estoy pensando en deuda pública, pues va a estallar. Y por si todo esto fuera poco, vamos a pasar del récord de recaudación en relación con impuestos a tipos de interés que están subiendo al 3% y la gente se está volviendo loca, y me parece bien, por comprar deuda pública. Claro. Esto que supone buenas noticias para los ahorros de los ciudadanos, realmente lo que va a suponer para el gobierno es todavía más metadona, todavía más droga fiscal con la que seguir durante este año pues despilfarrando dinero, pensando más en elecciones que en las reformas estructurales que no solo tenemos que hacer, sino que nos están pidiendo ya desde Europa, Hugo. Claro, hablabas ahora de las pensiones, todavía no tenemos la reforma final esta de las pensiones que se estaba encima de la mesa y esto quizás ponga en duda o ponga en jaque pues los nuevos fondos europeos que, por cierto, van a venir dentro de poquito pues personas de la Unión Europea para saber, para conocer realmente en qué se está invirtiendo esos fondos europeos.
¿Qué está pasando? Porque desde luego para salir de, bueno, pues de la crisis derivada también de un contexto internacional negativo, por supuesto, hacen falta ayudas. Tenemos un mar de millones de euros, por así decirlo, pero como tú muchas veces dices, los grifos no funcionan. Totalmente. Parte por parte, yo no soy capaz de encontrar una solución mejor a lo de las pensiones que la solución que puede encontrar José Luis Escrivá. José Luis Escrivá es un técnico absoluto y ya desde que estaba la AIREF sabe perfecto, o sea, mejor información que él es muy difícil tener. El problema es que no solo se necesitan buenos técnicos, sino dejar trabajar a los técnicos en una situación idónea. Desde Europa nos están controlando totalmente las pensiones, pero el problema es que no solo hay pensiones, sino que además tenemos los fondos estructurales, tenemos toda la parte de digitalización, tenemos un montón de fuegos y para mí el problema fundamental no es tanto el número de fuegos que tenemos, sino hacia dónde están mirando los bomberos. Y los bomberos no están mirando, insisto, en las reformas estructurales, no están mirando en los fuegos que tenemos, sino están mirando en unas elecciones que yo creo que el PSOE cada vez, bueno, el PSOE, Pedro Sánchez cada vez tiene más difícil ganar, porque además está empezando pues el otro día estuve viendo a Maxim Huerta comentar cómo salió. Están empezando a salir una serie de cosas que yo creo que cada vez le va a alejar más al gobierno de una posible convalidación de elecciones. Tenemos las municipales en mayo y mucho miedo me da que nos gobierne alguien que cada vez está más desesperado pensando en lo del gasto público, porque al final Nerón no tuvo ningún problema en quemar Roma. Hacia la situación a la que vamos, si hay que ganar las elecciones, yo creo que el gobierno está dispuesto a ganar las elecciones, caiga quien caiga y haya que hacer lo que haya que hacer. Y en el corto plazo, cosas que nos pueden resolver la papeleta electoral, lo mismo nos está perjudicando y matando en el medio y largo plazo, Hugo. Fíjate, y esto ya es una reflexión más personal, es una opinión personal, no sé si la compartes, la política es una trituradora completamente, es decir, personas como Marlaska, que tenía un prestigio increíble, personas como el propio Manuel Castells, el que era ministro de Universidades, que en el mundo de la ciencia social, cuántos papers de investigación tiene y qué tan relevante es, ¿no? El propio Maxim Huerta, es decir, que el mundo de la literatura, del mundo del arte, del periodismo incluso, tenía una importancia y yo creo que sigue teniéndola, ¿no? Es decir, es una trituradora. Nadia Calviño cada día está más en entredicho. Escrivá lo mismo. Es decir, son personas que tenían mucho prestigio y que parece que la política como que les nubla, ¿no? La lógica. Sí, Hugo, tú eres politólogo y además de los mejores que yo conozco. Y que, no, es así. O sea, voy conociendo gente y al final vas distinguiendo calidad de ruido. El problema que tienen la política es que es una palabra muy grande. Igual que también es amor, es otra palabra muy, muy grande y es muy fácil equivocarnos. Y yo creo que no estamos hablando de política con mayúscula, estamos ganando de un utilitarismo del de Benham puro y duro. No estamos hablando de política, estamos hablando de gente que lucha, como sea, por ganar elecciones. Y en el momento en el cual prevalece la estética frente a la ética, lo que está quedando, o lo que va a quedar, o lo que puede que quede es un cadáver precioso. ¿Por qué? Porque nos maquillamos, Instagram, las redes sociales, pero realmente la felicidad no tiene que ver con la imagen que transmitimos, sino con algo mucho más profundo. Y en ese sentido, yo creo que cuando tenemos gran turbulencia como la que tenemos, hay que ir a los orígenes, hay que ir a la luz, el faro en el mar. Y me quiero acordar de Aristóteles y de la política de Aristóteles. El ser humano es un animal político. El zoon politicón. Totalmente. Y hacer política es algo que nos afecta a todos. Es que no puedes separar la política del ser humano. Y si nuestros políticos pues no están haciendo las cosas bien, tendremos que mirar, más que quejarnos, tendremos que mirar dentro de nosotros mismos y ver qué tipo de sociedad estamos construyendo, pero con el día a día, las compras que hacemos, y ya mezclo economía con política porque además tiene que estar mezclada. No tiene sentido esto de las nuevas generaciones desde cero, no tiene sentido esto de los políticos profesionales. Deberíamos, cuando hablo de reformas estructurales, no solo pasa por las pensiones, no solo pasa por la educación, que ya bastantes vueltas le hemos dado a la educación, no solo pasa por la digitalización de toda la administración pública, sino por darle otra pensada a cómo hacemos política, Hugo.
Y para concluir, Luis, hay que hablar siempre, ya sé que ni tú ni los politólogos ni los economistas somos, bueno, pues visionarios ni videntes, pero tenemos que hablar de previsiones, ¿no? Los organismos nacionales e internacionales, bueno, pues unos son más optimistas, otros menos, pero todos están en torno a un 1,5% de crecimiento en este año 2023 y veremos lo que ocurre en el 2024 cuando se eliminen gran parte de los estímulos, ¿no?, que estamos introduciendo en la economía. Qué complicado hacer previsiones. Sí. Por un lado, después de la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha ganado 10, 15 años más de economía. Y he dicho después de la guerra de Ucrania, que todavía no se ha acabado, pero yo creo que en marzo vamos a empezar a ver, me cuesta mucho usar la palabra de brotes verdes asociado con esto, la reconstrucción. Eso lo mismo da un importante estímulo para Europa. Luego, con la parada de la pandemia, España sufrió por su foco en el sector servicios más que lo que ha sufrido Alemania. Lo que pasa es que ahora lo que estamos viendo en Europa es una especie de devaluación a lo bestia. En ese sentido, yo creo que lo que todavía no hemos recuperado del 2019 puede ser un viento muy favorable, pensando en el sector turista para España. Yo tengo la sensación de que si hacemos las cosas bien, podemos tener ingredientes para ser optimistas. Esto contrasta mucho con el año electoral y lo que he estado contando antes asociado con el déficit. Pero yo creo que en España podemos tener un importante viento de cola que haga que las previsiones económicas sean mejor, porque todavía, insisto, no hemos salido ni de la del 2021, ni de la del 2020, ni en España desde la del 2008. Recordemos que llevamos con un paro superior al 10% desde el tercer trimestre de 2008, que se dice pronto eso de un paro mayor al 10%. Pues en ese contexto, la depresión o la crisis que estábamos esperando para el otoño parece que ya está empezando a despuntar un poquito en Estados Unidos y en Europa. Nosotros tenemos viento de cola, pero está la reconstrucción de Ucrania y, sinceramente, ¿qué pronóstico puedo hacer? No lo sé, pero sí que yo creo que esto de la incertidumbre cada vez va a ir a más, sin duda. La desigualdad social también a más. Perdona, Hugo. Luis Garbía, un placer como siempre, muchas gracias. Un placer compartido, una gozada. Gracias, Hugo.